Me quedé pensando en una situación en la que cuando estamos reunidos para escuchar la palabra, digamos que hay una cierta expectación para saber qué es lo que Dios me va a hablar, me va a decir. Y como que dentro de esa expectación, algo que tú, digamos, esperas, es ser bendecido. Bendecido para poder salir adelante de tus necesidades. ¿Estoy bien? Porque viéndolo de esa forma, es como yo tener aquí enfrente un chorro de necesidades, muchísimas cosas que tengo necesidad de ellas, y estoy expectante para ver qué Dios me va a decir con respecto de ellas, cómo voy a poder salir adelante de esa situación. Y a lo mejor mucho de ello puede ser situaciones familiares, pueden ser situaciones de relaciones, pueden ser situaciones de economía, pueden ser situaciones de enfermedades, pueden ser situaciones de necesidades muy básicas, como es todo lo que está alrededor de la alimentación. Y entonces estoy esperando para ver qué Dios va a hacer. Y a lo mejor hasta digo, mira, como tú quieras. Si es algo bien sobrenatural, pues asombroso, porque voy a quedar bien maravillado. Pero si no es algo así muy sobrenatural, nada más con que yo pueda salir adelante de esta necesidad, me doy por bien servido. Pero fíjate que de lo que hoy vamos a hablar es algo que muchas veces no lo tenemos contemplado en ese círculo de necesidades, de cosas que le pido a Dios, bendíceme para salir de esta, sino que ni siquiera está contemplada. La Escritura nos enseña, en Deuteronomio 8:3, nos enseña, y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de muy bien, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Bien, vamos a ir considerando esto. Cuando nosotros estamos leyendo este pasaje de Moisés en Deuteronomio, antes de mencionar ello, la Escritura nos narra una serie de situaciones en las que Dios nos hizo pasar, ¿no? Y que menciona aflicciones, o sea, todo tipo de problemas que nos angustian. Y menciona hambres también. Nos menciona incluso la vestimenta. Nos menciona todo este tipo de cosas precisamente que son básicas y fundamentales, que son las que hacen nuestro círculo de necesidades. Pero aquí como que Moisés además dice, oye, como que pones tus ojos en todas esas cosas, pero hay algo de lo que tú te olvidas. Que no solo del pan tú vives, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la parte que a nosotros muchas veces no está incluida en nuestro círculo de necesidades. Y te lo voy a decir por qué. O sea, voy a transformarlo un poco ya. Este grupo de necesidades básicas que están en el corazón de Dios, dice, tú deberías tener necesidad de mi palabra. Y es de lo que muchas veces no tenemos necesidad. No se lo presentamos a Dios como una necesidad, sino todo lo demás que es de alguna manera terrenal, pero no de lo celestial. Mira lo que dice Esdras 7:10. 7:10, por favor. Ahí está. Pues que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Déjame leértelo en la versión Biblia al día. Te lo voy a leer. Dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas
a los israelitas. Hay algo que está en el corazón de Nehemías aquí, y era tener como esencia de su vida misma la palabra, a la cual le iba a dedicar todo el tiempo necesario para poder entenderla, para poder practicarla y para poder enseñarla. ¿Ok? Todo lo que hoy vamos a platicar, hermano, que vamos a hablar, va alrededor de esto. Y nos vamos a dar cuenta de una situación que muchas veces nosotros no hemos contemplado como lo esencial, lo primordial en nuestra vida. Hay cosas importantes, sí. Todo lo que tú tienes terrenal, lo que yo tengo terrenal, sí, ciertamente es importante. Y algunas de esas cosas incluso urgentes. Pero cuando nosotros venimos a la luz de la Escritura, podemos darnos a entender que las cosas pueden cambiar de perspectiva en nuestra vida, y hay cosas que pueden entonces ser más importantes que todo ello. Y que en el corazón de Dios está como algo sumamente esencial y deseable. Bien. Quisiera que para esto Esdras es un sacerdote que hace equipo con Nehemías. Hacen un equipo, hacen una mancuerna perfecta de trabajo. Aquí estamos al siervo de Dios en cuanto a ese propósito que colocó Dios en él de procurar la palabra y transmitirla al pueblo. Hay gentes como nosotros que nos paramos aquí en el púlpito, que también el propósito de Dios en nuestro corazón es que nosotros entendamos la Escritura para practicarla y después enseñártela, no solamente leída, sino además con el ejemplo. Y eso es algo que alimenta nuestra vida de una manera tan sustentable que todo lo demás que nosotros llamamos terrenal pasa a segundo término, es decir, a ser como una añadidura cuando nosotros nos paramos en la palabra y la vivimos, la practicamos como ella misma dice y que está en el corazón de Dios. En el capítulo 8 del libro de Nehemías, vamos a ir para allá, por favor. Ahí vamos a desarrollar el tema de hoy, que más adelante te voy a decir cómo se llama. Pero ahí lo vamos a desarrollar. Sin embargo, antes del capítulo 8 quisiera comentarte algunas cosas rápidamente de Nehemías, la persona de Nehemías. Algunas de estas tú ya las sabes, tú ya has tenido conocimiento de ellas. Y es que Nehemías, era un copero, era el copero del rey. Es decir, era un muchacho que estaba en una posición de un empleo muy privilegiado, que con una economía bastante solvente, y en la cual él no tenía necesidades con respecto a todo aquello que desenvuelve la economía, ¿no? E incluso él estaba siempre al lado del rey, e incluso a lo mejor hasta podía sentirse presumible, ¿no? En el sentido de, miren más como en dónde estoy parado, ¿no? O sea, con cierto papel de influencia, ¿no? Estaba viendo ahí delante del rey. Pero también se sabe en esta parte en donde Dios le llama y pone algo en el corazón de Nehemías, y que entonces iba a cambiar su vida en un periodo de 52 días. Toda su vida iba a tener una transformación impresionante solo por escuchar la voz de Dios. Y esa voz de Dios iba directo a su corazón, a su pensamiento, a sus intenciones, a sus ilusiones y a su confort. ¿Por qué? Porque Dios le iba a pedir que dejara ese trabajo para irse a una misión en la cual él no estaba preparado, porque su misión ahora era de ser un hombre de manos finas. Ahora su trabajo iba a tener un trabajo de manos ásperas.
se iba a dedicar a algo de albañilería. Y en el mejor de los casos vamos a llamarle que su oficio a partir de ese momento que Dios le habló, cambió totalmente de ser un catador de alimentos y de vinos a ser un arquitecto. Y le estoy poniendo un título así como ribombante, ¿no? Albañil. Ok. Aquí ya cambió su vida y dio un giro de 180. Un poquito más adelante te voy a decir algo que todavía, aquí empieza su historia de Nehemías en este sentido, y en el lapso de 52 días iba a sufrir algo todavía más increíble en la vida de él, tan solo por llevar a cabo la tarea que Dios le había pedido que hiciera. Dentro de esta historia, y estoy hablándote del capítulo 1 al capítulo 7 de Nehemías, dice la escritura que entonces arrancó Nehemías con la tarea que Dios le había pedido que hiciese, y empezó a llevarla a cabo. Dios empezó a equiparlo con muchas cosas de manera sobrenatural que él tal vez ni pensaba, y es el hombre con el revólver más rápido del oeste, porque cuando dice la Biblia que se acercó al rey para estar al lado de él, dice que él estaba tan nervioso de lo que tenía que decirle, pero bien nervioso, porque Dios le había hablado a llevar a cabo una misión y él tenía que decírselo al rey. Y dentro de estas cosas que iba él a hacer, había algo que le había afectado totalmente y que era su estado de ánimo. Porque de estar muy tranquilo, cuando él recibió la noticia, él se puso nerviosísimo. Y dice la escritura que una persona con un comportamiento de este tipo no podía estar, porque lo que podía llegar a hacer era entristecer el corazón del rey. Y entonces la pena o el castigo para haber provocado una situación así era la muerte. Por eso es que Nehemías estaba parado adelante, ahí junto al rey, y se puso a temblar, así como yo. Y se puso a temblar, y entonces sucede que en ese momento dice: Dios, ayúdame. Esa fue su oración. Que la Biblia dice que oró a Dios. Obviamente no iba a pararse delante del rey y decía: Rey, espérame tantito, voy a meterme en oración con el Señor un rato. No le podía hacer, sino fue la oración más rápida que tal vez la Biblia registre. Entonces oró a Dios y Dios le respondió igual de rápido, ¿no? Y le dio el valor y le dio todo lo que necesitaba Nehemías, y una de ellas fue gracia delante del rey, para que el rey escuchara lo que tenía que decirle Nehemías. Y bueno, esta historia dice que ya empezó, el rey aprobó el trabajo que Dios le había encomendado a Nehemías, y es más, le dijo: ¿qué necesitas para salir adelante con el trabajo que Dios te encomendó? Y ya le empieza a decir: pues esto y esto y esto. Y el rey empieza a extender cartas para que fueran cubiertas todas esas necesidades en Nehemías. Y así empezó su trabajo Nehemías, de una manera bien motivante, porque Dios estaba con él. Fíjate que el tema que voy a estar desarrollando es parte de un tema que nos fue presentado en un evento de pastores hace no muchas semanas, hace muy pocas. Pero cuando el pastor que expuso esta palabra se paró delante y empezó a hablar, muchos se durmieron. Te lo digo porque quiero ver si tú también te duermes. Te voy a tratar de arrullar. Muchos se durmieron. Y hace poco hizo este comentario Alan respecto de esa predicación. Porque es cierto, o sea, hay circunstancias en las que, por ejemplo, este pastor, una cuestión que tenía es: hacía mucho calor ahí en el auditorio, hacía mucho calor,
y también se denotaba a la gente cansada. Entonces, calor y cansancio, más la prédica, no, hombre, pues. Y era lunes. Ay, era lunes, además. Y era lunes. Pero hay algo que te voy a decir, cómo salir adelante de un caso como este, en donde además el predicador, que fue el empujoncito, fue que su prédica era lineal, totalmente lineal. Es decir, su tono de voz, así, toda la predicación. Entonces, ¿cómo romper ante ello? Hay una forma, y se llama interés. Que tú realmente estés interesado en estar presente en esta predicación es lo que va a hacer que no te duermas. ¿Ok? El interés, voy empezando a darte algunos tips de lo que pretendo hablar. El interés despierta el entendimiento. El interés despierta el entendimiento. ¿Ok? Si tú empiezas a tener interés de lo que te voy a hablar, entonces vas a estar así como expectante y dices, órale. Es decir, que si hay interés en ti, va a despertar en ti la atención. Tú vas a tener atención a lo que hoy estamos hablando. ¿Ok? La atención es fundamental y básica. Porque antes que servir, antes que ministrar, antes que cantar, antes que tú tengas que ofrecerle al Señor, la palabra de Dios dice que Él prefiere la obediencia y el que pongas atención. Entonces es donde se vuelve importante esto, que para poder entender lo que se te va a decir, es importante poner atención. ¿Vamos? Bien. Entonces, Nehemías inició el trabajo, empezó su misión, y dice la escritura que casi empezando, él trató de organizar a la gente, le dijo, a ver, por familias, vamos a hacer el trabajo por familias, y dice que los de sendero, ¿verdad?, los repartió por familias, vamos a empezar por redes, ¿verdad? Le dijo, ven por redes, júntense por redes, ya todos se juntó por redes. Bueno, a ti te toca esto, ustedes esto, ustedes esto, ustedes esto, ustedes esto, y empezó a repartir. Pero dice que los tecoitas, ¿qué nombre de rey quieres poner? Pero los tecoitas, esa red de los tecoitas, espero que ninguno sea la red tecoita, no quisieron participar en el trabajo. Le dijeron que lo hagan los demás. Y entonces Nehemías intentó echar a andar este trabajo aún y a pesar de, con todo y ello, y lo arrancó y se fue. Lo maravilloso de esto es que dice que a la mitad, entonces quiero pensar que a la mitad del trabajo, si decimos que esta obra tardó 52 días en llevarse a cabo, te voy a decir que entonces 26 días, a los 26 días, dice, hicieron un alto, voltearon a ver lo que llevaban y dijeron, vamos a la mitad, perfecto. Y dijo, lo hemos logrado con los pocos, o con los que, a pesar de los que no le entraron, llegamos a la mitad del trabajo porque los que estábamos en ello había ánimo. Entonces el ánimo era vital para todo el trabajo que estaba desarrollando bajo la dirección, el pueblo, bajo la dirección de Nehemías. Ahora quiero llegar al capítulo 6, en donde dice que a fin de cuentas Nehemías llegó al final del trabajo, al final de la obra. ¿Ok? Entonces cumplió la expectativa que se tenía con él, y que fue, versículo 15, capítulo 6, Nehemías, dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Terminó. Finalmente terminó. Qué maravilloso. En Nehemías 6, versículo 15.
Y versículo 16, este es lo maravilloso, hermano. Cuando el propósito de Dios es cumplido, ¿verdad? El propósito que está en Dios, fíjate, el propósito que está en Dios, en el corazón de Dios, para ti, y lo cumples, llegas al final. Fíjate el verso 16 que dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Es decir, hermano, cuando Dios está contigo y tú te dejas ir de pechito, ¿verdad? Y las cosas se terminan, dejas que Él te moldee, que llegue hasta el final, hasta tus enemigos, aquellos que te procuraron el mal dentro de los, a veces, retos y desiertos que tú tienes, ¿verdad? Hay muchos que dicen, para que se le quite, no pues que le pase, no pues que le suceda, no pues le meto el pie, no pues esto, no pues lo otro, por tratar de que tú no avances. Dice que cuando tú lo logras con todo y eso, entonces incluso esos enemigos tuyos tiemblan, porque saben que Dios está contigo. Amén. Ese es el primer punto. No fue sencillo, no fue fácil el trabajo que llevó a cabo Nehemías, porque si nosotros leemos, no lo vamos a hacer, el capítulo 5, o sea, poquito antes de lograrlo, te darás cuenta, y va a ser tarea, pero en el capítulo 5 nos narra una situación en la cual era muy difícil, había muchas necesidades en la gente, muchísimas necesidades, todos tenían necesidades básicas, el círculo que te mencioné hace un momento. Hasta que llegó Nehemías y le dijo: tranquilos, ¿qué les pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Porque dentro de esas necesidades terrenales que estaba teniendo el pueblo, Nehemías lo observó, vio y dijo: y además con todo y esto hay muchos Tobías y Sanballat, es decir, aquellos que están buscando detener la obra de Nehemías. Dice, los había en medio del pueblo, porque dice que dentro de ellos mismos, del mismo grupo de los israelitas, había quien, les dice Nehemías, para que me entiendan eso, los ve con problemas y dice: ay hermanitos, ¿qué voy a hacer con ustedes? Vean cómo están viviendo, hay mucha necesidad en el pueblo, mucha necesidad, no, pues que sí. Y algunos están teniendo que pedir prestado a otros, entre ustedes mismos. Pero qué mal se están viendo. ¿Por qué? Porque te están pidiendo prestado y dices: sí, órale, yo te presto. Ten 1,000, pero me regresas 1,500. Es decir, con intereses. Y de eso se dio cuenta Nehemías y dijo: ¿qué les pasa? ¿Qué están haciendo? Por ustedes que están haciendo eso fuimos para rescatarlos, porque estaban dispersos, disgregados. Hemos construido la ciudad para que ustedes vengan y la habiten. Hoy, después de todo ello, hemos tenido gastos y muchas cosas, y ustedes vienen con riquezas y todo después de que nos recogimos, y ahora tratan de abusar del pueblo que te ayudó. Oye, ¿qué te pasa? Y entonces aquellos se quedaron sin habla, dice la Escritura, sin nada que decir. Tienes razón, tienes razón, ya no vamos a hacerlo. O sea, hay situaciones en las que Nehemías se estaba teniendo que enfrentar a todas estas situaciones. Espérame, porque cuando el rey se da cuenta de toda esta situación, ¿qué crees que pasa? Se da cuenta de lo que hizo Nehemías. Y entonces el rey lo nombra a Nehemías, verso 14, capítulo 5, lo nombra gobernador. Nehemías, de ser un copero, pasa a ser el arquitecto, y de ser el arquitecto pasa a ser el gobernador. Y dice la Escritura que por 12 años. Una transformación de la vida de Nehemías muy, diría yo, muy especial.
Ahora es el gobernador Nehemías. Esto le agradó al rey y las cosas empezaron a caminar de una mejor forma. Después de todo esto, dice que, ¿se acuerdan que Nehemías la misión que tenía era reconstruir los muros de la ciudad? Él levanta nuevamente los muros de la ciudad y entonces llama a su gente para habitarla. Y entonces la gente empezó a habitar en las ciudades. Y ya que estaba habitando en las ciudades, o sea, como que ya empezó a poner orden en todo esto. Empezó a poner orden, ¿ok? ¿Estamos conmigo? Empieza a poner orden. Ahora viene algo bien especial. Están las necesidades del pueblo. Sin embargo, no me voy a meter mucho en porque me voy a detener, nada más lo voy a mencionar así de rápido. Pero a pesar de las necesidades que tenía el sendero, Nehemías le invitó junto con Esdras a que se acercaran y participaran de la ofrenda, es decir, les invitó a que ofrendaran. Y entonces ellos ofrendaron. Dice la escritura que la gente que estaba en esa reunión eran casi 50,000 personas, de las cuales 42,360 era, digamos, el pueblo, y los servidores eran 7,337. O sea, la suma de ambos eran casi 50,000 personas. Y entonces los servidores, ¿verdad? Dentro de los servidores, pues voy a empezar a hacer una parte. Los levitas eran parte de esos servidores y eran 245 los levitas. Entonces ya, digamos, son tres grupos. Todo el pueblo, 45,000, vamos a llamar. Todos los servidores, que eran 7,500, y dentro de esos 7,500, 500 eran levitas, 250 eran levitas, ¿ok? Ahí los vamos a separar, porque ahorita van a entender por qué les menciono esto. La cuestión es la siguiente. Dice la Biblia que entre la suma de toda esta población ofrendaron 40,000 dracmas de oro. Un dracma de oro equivale a $9.50 de hoy, $9.50. Entonces, si nosotros empezamos a sacar cuentas, nos va a llevar a la suma de que esa gente llegó a aportar 6 millones de pesos en ese momento de ofrenda. 6 millones de pesos de ofrenda. Es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, es una operación bastante buena, y no me equivoqué. Son no 6 millones, son 66 millones. Se juntaron en ese momento. 66,150,000 pesos. Buenísimos. Sí, es cierto. Era una población de 50,000 personas, que si ya lo sacas por persona, en ese momento el promedio de aportación de cada persona va de los 2,000 pesos, 2,300 pesos. Entonces ya la suma de todo eso dieron los 66 millones. Un montón. Ahora, eso queda ahí. Lo que quiero llegar a mencionarte es lo siguiente. La actitud de la gente era positiva. La actitud de la gente era muy buena. Que a pesar de haber necesidades entre ellos, dijeron, damos y aportamos por amor al Señor, porque había ánimo. En todo esto había ánimo. Ahora bien, cuando había este ánimo, ese mismo ánimo le hicieron el pueblo decir a Esdras, capítulo 8, versículo 1, dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Primera característica. En este momento, si hay algo que se sentía en el pueblo, era unidad.
Eso fue lo primero. Como un solo hombre. Estamos en Nehemías capítulo 8, versículo 1. ¿Ah? Se sentían como una sola persona, un mismo pensamiento, un mismo propósito, un mismo sentir. Había unidad en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová les había dado. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron a Esdras? Pastor, sáquese la Biblia y vamos a leerla. Eso era lo que provocó el ánimo de la gente. O sea, no, fíjense, es que este es especial y vamos a buscar poner atención a esto. Porque la gente, a pesar de sus necesidades, no le estaban diciendo al pastor Esdras: oye, pastor, ora por mí, por mi necesidad, por mi enfermedad, por mi necesidad económica. Nada. Le estaban diciendo: tráenos la escritura y léenosla. ¿Ok? Aquí podemos entender entonces aquella frase de Moisés: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La escritura. Ellos estaban en ese entendido. Como había esa unidad, había un despertar en ellos. Entonces no estaban dormidos, estaban expectantes, porque había un interés, y ese interés era: háblanos lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces se pusieron así como en espera, y dijo: órale, vamos a hacerlo, dijo Esdras, vamos a hacerlo, me gusta, me late. Y entonces Esdras agarró y mandó a hacer un púlpito de madera como este, rápido, y lo puso y me puse delante de ellos. Pero aquí es donde empieza a haber algo bien especial. Mira, verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían. Y esta palabra la vamos a encontrar en este capítulo una y otra vez. ¿Qué palabra? Muy bien. El primer día del mes séptimo. Y entonces leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Desde cuál? ¿A qué hora? Desde el alba y hasta el mediodía. O sea, estamos hablando de 6 horas. O sea, para quienes no les gusten las prédicas de 1:30 o 2 horas, pues aquí a ellos les encantaban de 6. ¿Ok? O sea, como que hay que pensarlo, pastores. Tenemos que extendernos más. De 6 horas era la prédica, mi hermano. Ahora, ¿qué pasa con una prédica de 6 horas? Los oídos de todo el pueblo estaban... no. Todos los que podían, o sea, estaban juntos todos los que, en presencia de hombres y mujeres estaba Esdras, con todos los que podían entender. O sea, se vuelve a repetir la palabra entender. ¿Ah? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Es decir, aquí está la cuestión. El poner la atención abre tus sentidos espirituales para que tú puedas entender. Y este aspecto es lo que abre el canal de comunicación con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela todas las cosas. Si yo estoy atento, voy a poder entender, porque el que da palabra de entendimiento se llama Espíritu Santo. Entonces voy a poder estar conectado a Él, y Él me va a hablar lo que mi vida necesita realmente. Tenemos que estar, ¿qué? Atentos. Cuando nosotros hablamos de estar atentos, mi hermano, es poner toda la atención y decir, en este sentido, decir: Dios es primero, lo que Él me diga, y merece toda mi atención. ¿Esto qué quiere decir? Estar atento y entender va de la mano de adoración. De adoración. Porque estar adorando a Dios
va mucho más allá que cantarle. Mira cuál es la actitud de adoración, de un adorador. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 3. Alguien que lo lea fuerte, que sepa leerlo fuerte, voz fuerte. ¿Cuál dijo? Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 3. Alguien que lo lea. A lo mejor lo van a poner ahí, pero quiero que lo leas. Y Acab llamó a Abías, su mayordomo. Abías era en gran manera temeroso de Jehová. A ver, entonces me estoy equivocando. No es ese. Déjame, te lo voy a dar. 18:42. Perdón. 18:42. Otra vez, mijita, por favor. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso sus rostros entre las rodillas. ¿Ok? Fíjate, esa es la postura de un adorador. Postrarse delante de Dios, del Rey de Reyes. ¿Cuál es? Postrarse en tierra. ¿Con qué postura? Con la cara entre las rodillas. Así es. Nosotros, ¿cómo adoramos a Dios? Pero mira, va más allá también que la representación de la postura. Pero esto es lo que nos querría decir. Yo no puedo. Si yo quiero estar delante del Rey y me dice póstrate, yo no puedo hacerlo como lo hacemos nosotros, normalmente de pie. Tal vez levantando manos, pero de pie. ¿Qué es? Yo no alcanzo a poner la cara entre las rodillas. Lo voy a lograr si agarro, me doblo y entonces ahora sí puedo hacerlo. Y esta postura de lo que nos habla es humildad, humillación delante de Él. Que nosotros, para decir en nuestra vida yo soy un adorador, es alguien que en principio ha logrado la virtud de la humildad. ¿Ve? Pero nosotros andamos en todo menos en la postración. ¿Ah? ¿Vamos a ir entendiendo? Ok. Por eso nos cuesta mucho trabajo poner atención, hermanos. Porque el ponerle atención a nuestro Señor nos lleva a esa situación de humildad y de saber y de reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Esdras estaba ante un pueblo que en ese momento estaba entendiendo lo que Dios quería. ¿Ok? Estaba entendiendo lo que Dios quería. Estamos en Nehemías 8. Y después a mí me llama la atención lo siguiente, porque lo que va a hacer es increíble. Nehemías dice que entonces iba a empezar a leer la ley a la gente. Pero para hacerlo, imagínate, no hay micrófono. A lo mejor el pastor David, bueno, porque ya los pastores me conocen, y da su clase de este lado, y da la clase, pero por allá me oyen y por allá me oyen. ¿Verdad? Y entonces digo, híjole, voy a hablarles más querido. Entonces, quiere decir que a lo mejor hablo un poquito fuerte. Sin embargo, estoy seguro que si trato de hablar fuerte, va a ser lo posible para alcanzar los que estamos aquí. ¿Cuántos les gusta que estemos aquí? 200, así bien, ¿no? Vamos a ponerle 200. Ajá. 200 personas vamos a pensar que estamos aquí. Ok. Entonces, ¿me oyen hasta allá? Y entonces empiezo a leerles la escritura. Pero son para 200. Y la población aquí eran 50,000. ¿Nada más? Y no había todavía micrófono, ni parlantes.
Entonces, dice la Escritura que Nehemías echó mano de los levitas. Agarra y echa mano de los levitas. Dice, voy a seguir leyendo y ahorita les voy a comentar en donde dice en el versículo 7 de los levitas. ¿Ah? Entonces, versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban, y menciona varios, está en versículo 4 y versículo 5, y cuando, versículo 5 al final dice, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Abre la escritura, todo el pueblo atento. Y entonces bendijo entonces Esdras al Señor, a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados, postrados a tierra. Porque eran como un solo hombre, había un solo sentir, había solo un pensamiento, había solo una atención, y esto facilitó lo siguiente. Y los levitas, y empiezan a nombrarlos, y cuando lo termina de nombrarlos, nosotros contamos que son 13. Pero hay 245 levitas, pero nada más toma a 13. Y de esos 13 les dice a ellos, oigan, ustedes 13 van a encabezar un grupo de los levitas. Son 245. Así es que entonces distribúyanse y agarren a grupos. Y entonces empezaron a agarrar a grupos de 200 personas. Y entonces, hace cuenta, un levita, estaba Esdras aquí, un levita estaba en aquella esquina, otro levita en aquella esquina, otro levita, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, como 10 filas, 10 filas para allá, y otro levita para acá, y 10 filas para allá, y 10 filas para allá, y así. En cada grupo de 200 personas había un levita. Y entonces Esdras empezó a hablar la palabra, y empieza él a hablar la palabra, y ellos empiezan a funcionar como repetidores. Lo que alcanzan a escuchar que Esdras habla, él agarra, los otros agarran y lo mencionan a otro grupo de 200. Y el que está ya pegado a los otros 200 al final, también escucha y lo traslada ese mismo mensaje a aquellos. De tal manera que esa era la manera de poderle predicar a un grupo de 50,000 personas. ¡Qué complejo! Nada más pensar del hecho de que hablo y aquel va a hablar, yo estoy preocupado, porque no sé si lo que estoy hablando, el último de hasta allá, va a entender lo mismo. Con nosotros lo más seguro es que a la tercera fila ya hay teléfono descompuesto. ¿Te das cuenta cuando el Espíritu Santo tiene el control? Empiezan a suceder cosas impresionantes en todo lo que hace. Porque tal vez tú y yo habíamos leído este pasaje, nunca lo pensamos así, porque no teníamos el entendimiento. Pero cuando el Espíritu Santo nos empieza a revelar, te empiezas a detener y dices, ¡wow! ¡Qué tremendo está esto! Y fíjate, con todo y ese mecanismo, aquí, mi hermano, mira, vamos a ser bien honestos. Si cuando empezamos la reunión, porque teníamos un problema en la cuestión del tráfico de vehículos, como que se descompuso aquí las cosas para poder arrancar. ¿Me explico? Cuando a lo mejor debía ser, si somos uno solo, hermano, vamos a adorar al Señor, vamos a entrar en oración, y todo el mundo conectados, como uno solo. Por ejemplo, hermano, y si en ese momento el pastor dice, hermano, vamos a cantar, y
Pues cantamos a capela, ¿cuál es el problema? ¿No? Pero todos juntos, ¿no? Y las cosas van saliendo. O sea, lo que quiero es que te pongas en esta población de 50,000. Era muy, muy difícil llevar a cabo. Pero al final, dice, y los levitas, menciona todos los nombres, dice al final, hacían entender al pueblo la ley. Pues sí, que cada uno de los que eran repetidores eran entendidos de lo que estaba Esdras leyendo. Entendían y lo hacían entender a los demás. ¡Wow! Y el pueblo estaba atento. ¿En dónde? En su lugar. O sea, no por allá pajareando, viendo, practicando, haciendo cosas, no. Aquí en su lugar donde tienen que estar. Simple y sencillamente porque es hablada la palabra de Dios. Punto. Eso me debe bastar. ¿Vamos bien? Y Nehemías el gobernador, acuérdense que ya era el gobernador, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, el escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Y aquí viene algo importante, hermano. No sé cuánto tiempo me quede, pero quisiera decirle que casi ya me va. Y si no hubiese dicho dentro de 10 minutos, me hubieras dicho también en 5. Vamos a ir cerrando. En este momento hacen como un balance de observación Esdras, Nehemías y los levitas, y observan a toda la gente. ¿Y qué estaba haciendo toda la gente? Estaba atenta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Están conmigo ese, verdad? Sí. Vean lo que dice en las 3 últimas líneas. Okay. Les tuvieron que decir que no se entristezcan y no lloren. Hasta ahí ahorita. Imagínate cuando oía a la gente la palabra, la gente estaba en un chilladero, hermano. Toda la gente estaba chille. Pero ¿de qué nos habla eso? ¿De qué nos habla que había un entristecimiento en la gente? ¿Por qué estaban tristes? ¿Por qué lloraban? ¿Sabes por qué? Porque la palabra los estaba confrontando. Estaban entendiendo profundamente de lo que Dios les estaba hablando a cada uno. Y las lágrimas y esa manera de manifestarse no era otra sino un sentido y una actitud de arrepentimiento. Esto quiere decir, mi hermano, que el primer fruto de entender la Escritura es el arrepentimiento. Nos lleva a un quebrantamiento delante de Dios, nada más oír su palabra, escucharla. Y te voy a decir una cosa, mi hermano, voy a regresar con algo que dije hace un rato y lo voy a no asemejar, pero sí lo voy a hacer reducir de esto. A veces nosotros nos hemos olvidado como algo importante de nuestras vidas, la palabra de Dios, como el alimento principal de nuestro espíritu, de nuestro ser. Y nos hemos enfocado a todas nuestras necesidades terrenales. Pero no alimentamos nuestro espíritu, que es en donde teníamos que preocuparnos. Por eso nosotros nos movemos por muchas emociones, hermano, porque le damos lugar al alma, en lugar de que le demos lugar a nuestro espíritu, que es el que se conecta con Dios. Porque no entendemos lo que Dios quiere. Cuando el pueblo empezó a entender lo que Nehemías les estaba diciendo, entonces se quebrantaron y dijeron: caray, Nehemías, caray, ¿por qué? Fíjate lo que dice este versículo, el versículo 17. Te lo voy a leer y voy a hacer énfasis en la parte final.
Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos los habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Sabes qué tiempo había pasado para tomar el entendimiento y la actitud que a Dios le agradaba? Desde los días de Josué, año 1452 antes de Cristo, hasta los tiempos de Nehemías, año 445 antes de Cristo. 1000 años. Es una barbaridad. 1000 años hayan quedado sin hacer esto el pueblo. No, jamás vamos a lograr eso, porque difícilmente hay a lo mejor 100 años. Pero qué importante, hermano, es entender lo que está en el corazón de Dios para nosotros y empezar nosotros a anhelarlo, a desearlo, amarlo, amar su palabra, caminar en ella, sentirte vivo, como que tú estás dentro de esa historia. El día que tú lo logres hacer y te sientas que estás caminando ahí, por ejemplo en los muros de Jericó, y estás ahí parado gritando y los muros siendo derribados, y tú te sientas dentro de esa historia, aparte de ello, tu vida va a ser otra, muy diferente, muy diferente. Ellos tuvieron que esperar 1000 años para poder hacer esto, para entender lo siguiente. Con esta voy a terminar. ¿Qué es lo que entendió el pueblo? ¿Qué es lo que entendió que les conmovió en lo más profundo? Ya no te lo voy a leer porque si no me voy a llevar una hora. Pero estos versículos nos narran la historia en donde dijeron: lo que Dios te dice es que construyas y levantes el tabernáculo, porque ya no lo han vuelto a hacer. Ellos entendieron cuando les habló Esdras acerca del tabernáculo, ellos comprendieron y entendieron perfectamente a lo que se refería, porque ellos sabían qué representaba el tabernáculo. Versículo 14, ¿dónde estamos? Y hallaron escrito en la ley que Jehová le había mandado a Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos. Eso es lo que ellos entendieron. Y para que tú puedas comprender esto, Éxodo 29, por favor, vea Éxodo 29. Versículo 42 y 43. Cuando Dios le pidió a Moisés que levantara el tabernáculo, le dijo: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Esto es lo que ellos estaban entendiendo en ese momento, y por eso vino mucho quebranto al corazón de ellos. Dijeron, como una ocasión David se lo dijo al pueblo: ¿cómo hemos olvidado el arca del pacto que representa la presencia de Dios? Desde los tiempos de Saúl nos hemos olvidado de ella. Lo más valioso, hermano, para ellos, lo más valioso para nosotros, debiese ser esa presencia de Dios. Y no lo es.
No lo es, hermanos. Porque si entendiésemos esa presencia de Dios aquí, y que Él es el que nos habla, que Él es el que nos convoca, que Él es el que nos bendice, postrados estaríamos, hermano, no pudiendo estar siquiera puestos de pie. Estaríamos quebrantados delante de su presencia. Y tal vez decimos como ellos: Señor, ¿cómo hemos hecho todo este tiempo? Nos hemos olvidado de tu presencia. La palabra del Señor es el mismo hablando en nuestra vida. Y es lo que está en el corazón de Él. Venir, descender, mezclarse entre nosotros para hablar de su corazón hacia ti de manera particular. Y luego de esto, santificarte. Es lo mejor que nos puede suceder en la vida. Mejor que cualquier necesidad que tengamos. Mejor que el que se hagan señales y prodigios. Ya de por sí, lo que pasó en ese momento con aquellos 50,000, hermano, fue un evento totalmente sobrenatural. Totalmente sobrenatural. El don del entendimiento es una gracia sobrenatural del Espíritu Santo que permite al creyente penetrar y comprender intuitivamente las verdades reveladas de Dios. Es un acto sobrenatural el hecho que tú empieces a entender y comprender lo que Dios te dice cuando Él habla, cuando tú pones la atención, cuando tú pones tu parte. Esta noche yo creo que debemos ser sensibles, hermano, a la voz de Dios. Y yo lo que te invito es como la iglesia que somos, unamos nuestros propósitos y que esos propósitos sean de parte de Dios. Que seamos una sola mente, un solo sentir, un solo hombre. Que podamos estar en unidad. Que procuremos el bien unos a los otros. Que participemos en lo que somos convocados. Y que dejemos que lo sobrenatural de Dios se mueva entre nosotros. Esta iglesia, hermano, es una obra de parte de Dios. Y que una verdad es esta: que contigo o sin ti, conmigo y sin mí, Dios llevará hasta el final esta obra. Y yo te digo, más nos conviene estar dentro del mismo barco y podamos caminar con determinación, con amor, con presteza, con confianza, sintiendo el mismo amor unos por otros, en donde en realidad el fluir de Cristo en nosotros sea una realidad, y que la palabra cristianos realmente suene no en nuestras voces, sino en nuestras acciones, para que Dios empiece a agradarse de nosotros y las cosas empiecen a suceder. Y todos aquellos que procuran detener lo que Dios está levantando, al final serán humillados. Y nuestros corazones serán confortados, hermano. Y nosotros seremos tan bendecidos que todo aquello que está en un círculo hoy en día de necesidades, no te preocupes por ellos, porque todo, cada día Dios te irá añadiendo la solución a uno, y a otro, y a otro, y a otro, sin que incluso tú lo pidas, sin que te angusties por ello, sino que tu espíritu empiece a alinearse delante de Dios
y entonces Él empiece a orar como Él desea. Y esta iglesia caminará bajo la voluntad de Dios. Ponte en pie. La palabra, como les digo al grupo que tengo los domingos de escuela, después de una dinámica que hacemos todos los domingos, les digo cuál es la palabra clave de todos los versículos que leímos y ya me mencionan cuál es. Yo les pregunto cuál es la palabra clave de todo ese capítulo 8 de Nehemías. Entender. El entender. Yo también, como Nehemías, como Esdras, creo que estamos juntando a gente entendida. Porque yo de una cosa estoy cierto, que el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Cierra tus ojos. Dios de misericordias, hoy en esta noche, Señor, hemos abierto tu palabra, Señor, para que dulcemente, Señor, podamos escucharla. Para que esta empiece a moverse en cada corazón. Y que tu voz, Señor, empiece a alimentar aquello que estaba desnutrido en nuestro espíritu. Y que en un momento, Señor, nosotros podamos entender y sentir esa fortaleza como se le dijo a tu pueblo por parte de Esdras. Estemos sostenidos por esta fortaleza de Dios, porque el gozo suyo, nuestra fuerza es el gozo suyo. Señor, es verdad que nos lleva a un entristecimiento, a un confrontamiento, Señor, tuyo, tu palabra con nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con tu presencia, Señor? ¿Qué hemos hecho de ella? ¿La hemos guardado, la hemos conservado, la hemos procurado? ¿O hemos tenido a bien tener otras prioridades? Perdónanos si así lo hemos hecho, porque seguramente además ha sido por mucho tiempo, pero no queremos seguirlo haciendo. Queremos que nuestro corazón, como tabernáculo tuyo, como lugar de una morada, Señor, que ha sido construida para ti, hoy ese corazón se esté abriendo. Ese corazón se esté abriendo y esté declarando y diciendo: nadie tiene que tomar ese lugar sino tú, mi Señor. Ven y toma el lugar que te pertenece, Señor. Ven a mi vida y sé tú, Señor. Sé tú, tu presencia en mí, Señor, y hablando tú a mi vida constantemente, como ese holocausto continuo, Señor, que no falla. Tú hablándonos a nosotros y nosotros sintiendo esa fortaleza que procede de ti. Y todo lo demás, una vez que nosotros te amamos con toda nuestro ser, entonces las añadiduras, Señor, irán haciendo lo demás. Gracias, mi Señor, por tu presencia. Gracias por cada momento que tú nos hablas. Ahora nos comprometeremos, Señor, a ponerte atención. A poner atención para poder entender y comprender lo que siempre has tenido para nosotros. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Gracias.
por el Señor. Si realmente hay algún entendido entre nosotros, ¿por qué no inclinarnos delante de la presencia de Dios? ¿Por qué no humillarnos delante de Él? ¿Quiénes somos nosotros para poder estar de pie delante de alguien santo? Queremos corresponder a tu amor, queremos corresponder al llamado que has hecho en nuestras vidas. Hoy entregamos una vez más nuestras vidas en tus manos, Señor. Haznos sensibles a tu palabra, haznos sensibles a tu voz, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en nosotros, que tu palabra esté presente, Señor. Que no nos olvidemos de aquello que nos hace feliz, que eres tú.
las cosas vanas, que las cosas del mundo no nos ganen en nuestros deseos carnales, Señor. Haznos entendidos a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús.